Continuamos con su programa El Congreso de la Mañana. Bueno, ya está aquí con nosotros nuestro invitado en el día de hoy. El ex general, ex jefe de la policía, hoy director de la policía, ¿verdad? Así que le llama ahora director de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Buenos días y bendiciones, general, a su Congreso de la Mañana. Muy bien, muchas gracias, Montero y Daniela y de la Cruz, por el honor de estar presente en esta sala capitular del Congreso de la Mañana. Sí. General, ¿y por qué usted quiere ser político? No, yo ingresé a la política porque cuando la República Dominicana se vio amenazada en las pretensiones de una persona que quiso perpetuarse en el poder, se vio amenazada la Constitución de la República, la libertad y la democracia. Yo acompañé al presidente Leonel Fernández en los propósitos de evitar que en el país ocurrieran tales despropósitos. Y un grupo de militares y policías retirados en nuestros derechos constitucionales, civiles y políticos, le acompañamos en esta tarea y hoy estamos con él en la Fuerza del Pueblo, trabajando para que él sea el próximo presidente de la República, que de seguro va a ganar las elecciones venideras. General, antes de ir, perdónenme mis compañeros, usted habló de perpetuarse en el poder. Vamos a ver, Leonel Fernández fue presidente en el año 1996, un excelente presidente para mí, sus gobiernos. Pero del 96 al 2004 vamos a tener ya 30 años. ¿Usted cree que eso no es quererse perpetuar mucho? No, porque una cosa es yo ejercer mis derechos constitucionales que me da la Constitución de la República para yo elegir o ser elegido, un derecho constitucional. Sí, desde luego. ¿Verdad? Pero 30 años. Y otra es yo estar en el poder, modificar la Constitución de la República para yo quedarme 4 años más y luego yo modificarla de nuevo por segunda vez. Entonces ya eso es distinto. Eso es muy distinto. Y además de eso, la forma como lo estaban haciendo. Rodeó el Congreso de la República, militarizó el Congreso para intimidar y obligar a los legisladores. Y no hablar de lo otro, del saco. ¿Me entiendes? Entonces, solamente, oye bien, de la Cruz, y tú que sabes historia, lo hizo el dictador Pedro Santana. Ni siquiera Trujillo lo hizo, con todo el poder que tenía, ni siquiera tampoco se atrevió a hacerlo Luis Heró, el dictador Lilis. ¿Y usted está comparando a Danilo con Ulises, con Pedro Santana? Bueno, lo hizo. Ahí está la historia. Daniel Montero. Ahí está la historia. General, usted que usted comenzó hablando de la Constitución y de los respetos y de los derechos constitucionales. General, ¿cuál es su opinión? Primeramente, ¿cuál es su opinión o su percepción con relación a la seguridad o inseguridad ciudadana? Que el gobierno, el actual gobierno, ha fracasado rotundamente en el tema de la seguridad ciudadana. Incluso es en todas las encuestas la mayor preocupación del pueblo dominicano, en Santiago y en todas partes del país. Porque, si bien es cierto y hay que reconocer que ha invertido mucho el presidente Abinader en la seguridad pública, hay que reconocerle ese mérito y ha tenido la voluntad política de hacerlo. Pero ha sido mal asesorado, muy mal asesorado. Por lo tanto, ellos han fallado mucho sobre todo en el tema de la prevención de la delincuencia y la criminalidad en el país. General, ¿cómo se resuelve eso? Con un plan de seguridad democrática efectivo, porque la policía no tiene un plan. Y no es culpa de la policía. Ahí yo en eso exculpo al director general de la Policía Nacional, general Ten, sino que por mandato constitucional, el que tiene que diseñar
las políticas de seguridad pública, el diseñar los planes, programas de seguridad ciudadana, es el Ministerio de Interior y Policía. Y no lo ha hecho. Todavía hay 3 años de gobierno y no sé cuál es el plan. Dijeron que había un plan Giuliani en campaña. Pasó la transición, llegó el gobierno. 3 años, ¿y dónde está el plan? Si usted como ingeniero, y soy ingeniero civil, si a mí no se me entrega un plano para construir, ¿qué yo voy a construir? El plano es esencial. ¿Cómo yo voy a calcular? ¿Cómo yo voy a construir si no tengo un plano? Entonces, es el ministerio que ha fallado en la elaboración de un plan efectivo. Por eso entonces improvisan. Y cuando hay improvisación, se cometen errores. Y si la policía ahora está reaccionando a los efectos de la delincuencia y violencia, no están proaccionando, no están previendo. Y lo que requiere el país, en términos de seguridad pública, es la prevención. No la investigación criminal, sino la prevención, que se me eviten la comisión de delitos o actos de violencia. Y para eso hay que utilizar las ciencias sociales de la criminología, porque no es por olfato, ni por encuestas, ni por maquillar estadísticas ante el país, mintiendo a la nación. Es en base a las ciencias científicas que se hacen los planes de seguridad pública. General, entonces, excúsenme los amigos. Sí, Daniel. Entonces me llega a la mente, entonces hacer la siguiente pregunta. General, cuando en el 2007, usted fue jefe de la policía 2007-2010, Sí. se aplicaban estos métodos que usted ahora está esbozando aquí. ¿Mi jefatura? Sí. Sí. Absolutamente. Yo creé antes era un departamento de estadística. Yo lo levé a dirección en la policía. Le di categoría de dirección y lo amplié. Porque como ingeniero civil que soy, yo manejo mucho las estadísticas. Y yo sé muy bien que para elaborar cualquier tipo de planes operacionales y de prevenciones y prospectivas, tiene que tener la policía un diagnóstico de cómo están los niveles de afección delictual, el fenómeno delictivo, y es en base a las estadísticas. Entonces, empezamos con sincerar las estadísticas, porque antes la policía maquillaba las estadísticas para dar la impresión de una eficiencia que no había, como está pasando ahora mismo. ¿O tú crees que es verdad que hay 189 delitos en el país entero todos los días? Como salió en la prensa antes de ayer. Eso es mentira. Dice que hay más. Eso es mentira. ¿Y cómo usted comprueba? Yo a ti te invito a ti de la Cruz, o a los amigos televidentes. Además, yo invito a la prensa nacional ahora mismo, que haga una investigación en 4 o 5 destacamentos, cualquiera que quiera en la capital, o aquí en Santiago, en cualquiera. Vayan a Cienfuegos, o a Pekín, y vayan a los destacamentos, y levanten el libro de novedades. Hay más. A ver cuánto hay en 5 o 6 destacamentos. Y estoy seguro que pasan de 200. En una pequeña área. ¿Cómo van a mí a decir que a nivel nacional, diario? Daniel Alizardo. Eso es mentira. Entonces, espérate, para contestar la pregunta de Montero. Entonces, en nuestra gestión, en el Departamento de Estadística, creamos la división de criminología. ¿Y por qué criminología? Porque el tema policial, amigos televidentes que nos escuchan, no es un tema delincuencia y violencia, no es un tema policial, es un tema social. Y por lo tanto, hay que atacar las causas que generan la violencia y delincuencia. Y solamente en base a la criminología, que es una rama de las ciencias sociales, no policiales, sociales, que estudia el fenómeno criminal, que estudia a la víctima, el victimario, al delincuente, a la mente criminal, desde las ciencias interdisciplinarias como la psiquiatría, la sociología, la psicología, la física, la química, las matemáticas, las estadísticas y la penología, o sea, el aspecto penal, todo eso en su conjunto se estudian las causas de violencia y delincuencia. Daniel Alizardo. General, hemos visto en estos últimos tiempos cómo mayormente en Santo Domingo hay bandas de motores atracando, 5 o 6 motores. ¿Cómo la Policía Nacional no puede detectar estas bandas? O sea, porque andan en grupo, es muy visible. Entonces, ¿qué está pasando que la Policía Nacional no puede erradicar o controlar esas bandas de atracadores? Muy buena pregunta, Daniela, muy buena pregunta. Ese es un tipo de delitos que antes no ocurrían.
son de los delitos nuevos que han surgido últimamente, como han resurgido las pandillas en la República Dominicana después de 30 años que eso no ocurría, por producto del resurgimiento de las pandillas en el país. ¿Y a qué se debe eso? Al aumento del microtráfico de drogas en todos los barrios de la República Dominicana. Muy peligroso. Ese tipo de asaltos, ese tipo de acciones delictuales han resurgido o se están dando de manera novedosa por falta de inteligencia policial. Falta de inteligencia. Aquí tenemos ahora mismo el fentanilo, por ejemplo, que el gobierno de manera tosuda, irracional, todavía está negando que en el país hay fentanilo y pone al director de drogas de la DNCD, un prestigioso militar, almirante Ulloa, Cabrera Ulloa. a negarlo, y pone también al director, al presidente del Consejo Nacional de Drogas, también, general Marte Martínez, a negarlo también. Pero entonces en Cuando- cosas dijeron que sí. ¿Quién? En Hogares Creas dijeron que sí. Pero yo me refiero al Estado, a las máximas autoridades de la lucha contra las drogas, lo ponen a negarlo, sabiendo yo que existe, que es verdad. ¿Y por qué aquí hay fentanilo? Y dicen que no, porque ha fallado la inteligencia del Estado. Entonces, con tu pregunta, Daniela, ¿qué ha pasado con esos tipos de asaltos? Porque la inteligencia policial es un mecanismo que tienen las instituciones para también prever los delitos, con las escuchas, con las labores policiales, en todo el sentido de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que ahora están poniendo esos equipos, en vez de escuchar a los delincuentes, están escuchando políticos, periodistas, empresarios. Están en otra cosa ahora mismo. General, ¿usted está de acuerdo que para la reducción de la delincuencia exista lo que anteriormente de sus gestiones le llamaban hay que darle para abajo? O sea, ¿usted está de acuerdo con una prevención eficaz o con que hay que darle para abajo a un ciudadano que delinque? Hay dos cosas aquí. La policía tiene dos roles fundamentales que hay que hacerlo y desempeñarlo de manera simultánea en el tiempo y en el espacio. Hay un rol que es preventivo, que es la policía preventiva para evitar los actos delictivos o disuadir los actos delictivos, porque hay disuasión y prevención. Y hay otra que es una policía que combate el crimen, es una policía que persigue el crimen y que investiga el crimen. Son dos cosas distintas, pero hay que hacerlo de manera simultánea. Ahora, lo que tú te refieres es a las acciones legales que tiene la policía en enfrentamiento con los delincuentes. Sí, pero que a veces que Todo va- hay intercambio de disparos, que dicen que es intercambio de disparos, pero hay una parte de la sociedad muy pequeña que dice lo que hay que darle para abajo a ese delincuente. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo porque hay un principio constitucional que es el respeto a la vida, la integridad física de las personas. Y estoy de acuerdo con que hay que respetarla. Ahora, si el delincuente agrede a la policía, que es la autoridad, porque la autoridad actúa, o sea, la policía actúa en base a la fuerza constitucional que le da el Estado Dominicano. Cuando un policía actúa en la calle, actúa el Estado Dominicano, no actúa él en motu propio, ni personal, actúa el Estado Dominicano. Por lo tanto, él está en el deber, en la obligación de defender a la sociedad de los violentos. Y si los delincuentes enfrentan a la policía, el deber de la policía es enfrentar a los delincuentes y también su vida propia, o sea, su autodefensa, su protección también en su integridad física y la de los demás. Ahora, la Policía Nacional está en el deber y la obligación, repito de nuevo, de proteger a la sociedad de los violentos. Montero. General, hablando de violencia y hechos delictivos y la policía, los deberes, los derechos de la Montero. policía y del Estado. Escúchame, Montero, de la Cruz dijo algo sobre las muertes, ¿verdad? Por intercambio Sí, de disparos. de disparo. Y yo hablaba de ahorita que la Constitución de la República
ordena y protege la vida. Y además, aquí no hay pena de muerte en el país. no. ¿Verdad que no? No, Sin embargo, un funcionario del gobierno se abrogó la pena de muerte. Y ustedes me preguntarán, ¿y quién y por qué? ¿Cómo así? El señor que viene de la sociedad civil, supuestamente democrático, supuestamente respetuoso de los derechos humanos, que dijo públicamente, Carlos Pimentel ese mismo, es un bandido. que dijo públicamente que había que eliminar el programa de medicamentos de alto costo, porque no había dinero para, óyeme, Eso es un desgraciado. con eso, óigame bien, con eso, amigos televidentes, él condenó a muerte a miles de dominicanos que dependen su vida de esos medicamentos, ¿sí o no? Sí. Así mismo Eso es es. condenarlo a pena de muerte, que está prohibido en la Constitución de la República. Eso es un crimen de parte de él. Daniel Entonces- Montero, sí. Ya, eso es todo. General, mire, yo tengo aquí un reporte de estadística durante el siglo XXI Cuidado, y Montero. el periodo comprendido entre el 2004 al 2012. Eso es real que tú vas a mostrar. Ah, muy bien. Yo no me invento nada. Hay Ahí que, está. hay que ver de dónde sale esa Ahí información. está la información. Cuando ustedes quieren, yo les busco la fuente. Ahí está la El información. general no lo va a decir Y ahora. dentro de ese periodo más violento en el siglo XXI, que es del 2004 a 2012, abarca los años que usted duró siendo jefe de la policía. Incluso están los números en detalle. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Habla de cuando usted era jefe de la policía. Hay otros datos que yo también quisiera saber, y muchos que nos están viendo, redentes, televidentes y radio escucha, quisieran saber. General, ¿por qué en los corrillos policiales y judiciales, Cuidado, Montero. en algún momento, Cuidado, Montero. dentro de su jefatura, le decían que la jefatura del cirujano? Yo te voy a contestar. Fíjate, en ese cuadro, Ujú. que es un cuadro manipulado a propósito, para decir que en los años de nuestra gestión y demás, sobre todo del presidente Fernández, ocurrieron los mayores niveles de violencia. El mismo, y estoy buscando aquí tengo aquí un video, si tú me traes eso, yo te traigo el video que tengo aquí, Ujú, ujú. de Daniel Pou, el actual director de estadística del gobierno, donde él admite públicamente que hoy en día se están separando, se están diseccionando los índices de homicidios, la tasa de homicidios, en 4 partes. El homicidio producto de la violencia, los homicidios producto de la delincuencia, los homicidios indeterminados y las acciones legales, o sea, lo que llaman intercambio de disparos. Los separan. Y solamente el gobierno contabiliza los homicidios producto de la delincuencia. En, O sea, ese, está segregado, ahí no. en la época En nuestra, el tiempo suyo todos Todos eran sumados. Sumados. por lo tanto, aparece mucho, míralo ahí. Y yo reto a cualquiera que lo haga, que lo estudie. Es por eso. Entonces el cuadro está distorsionado. El cuadro lo que no está es, no está dando el conjunto. Segmentado, Sí. como se está haciendo Ahí en no estos está momentos. segmentado. No, ¿Cómo se está haciendo en este ahí, momento? ahí lo sumaron todos. Y, Ok. fue bajando, obviamente, no por eficiencia de los demás gobiernos, sino porque fueron diseccionando. Quítame lo de la violencia de la policía. Quítame lo de... Violencia de género. Y después empezaron a quitar todo hasta que hoy en día solamente están los homicidios productos de la delincuencia. Los Pero ahí otros no lo estaba- suman. Ahí estaba todavía Todo entonces sumado. el gobierno del 2012, el que ayudó Leonel Fernández a ganar, a Sí. Danilo Medina en el 2012, porque todavía estaba en el PLD, Sí. todavía era presidente del PLD en ese momento, entonces estaban en los gobiernos que Danilo Medina y Leonel Fernández participaron. Entonces, ellos como parte del gobierno también coadyuvaron a eso, a segregarlo para que se vea No, porque que eso, está bajando. eso empezó en el gobierno de Danilo Medina. Correcto, en el Empezó 2012. a ir disgregando a quitar los homicidios de la producto de la violencia policial, y después fueron reduciéndolo a quitar los homicidios indeterminados, y después entonces ahora solamente usan un solo parámetro.
Pero Leonel Fernández es el presidente del PLD todavía. No, y aquí todo el mundo sabe. No me mezcle. Mira, Sí, una pero cosa. mira, No por mezclemos, donde yo voy. pero no aquí mezclemos. todo el mundo sabe y recuerda que aquí habían 35 personas que gobernaban el país en el comité político del PLD. Pero eso es politizar el tema de seguridad ciudadana. Eso no es bueno politizarlo. Ah, pues entonces vamos Pero entonces a los detalles lo que sí yo quiere. te digo a ti es que para ser justos y medir los índices de homicidios en el Tiene que periodo haber de una Leonel Fernández. segregación. Claro. O súmamelo todos de ahora. segmentación. O tú me sumas todo ahora y tú verás cómo eso se dispara hacia arriba. O tú me separas lo nuestro y tú verás cómo eso baja. Porque todo es así. Daniela Lizardo. Bueno. General, en relación a una tendencia, bueno, no es de ahora, es una tendencia que tiene mucho tiempo, pero yo he visto que la policía no ha sido eficiente en ningún periodo. En ningún periodo de gobierno la policía ha sido eficiente en relación a lo que le voy a mencionar. Y usted, con la experiencia que tuvo siendo general de la policía, ¿qué usted entiende que debería el gobierno o los futuros gobiernos de tomar en medida en relación a esa situación que a los desaparecidos? Hemos visto una ola de jóvenes desaparecidos que la policía no da ninguna respuesta, pero tampoco se le da, no se sabe nada, o sea, no se sabe nada de ellos, pero no le dan ninguna respuesta a la familia. Y hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. Mira, la Policía Nacional ha sido en periodos, la mayoría de los periodos, muy eficiente. Muy eficiente. Porque yo quiero recordarte, o sea, tú eras muy joven cuando eso, ustedes eran muy jóvenes cuando eso. Montero no. En el año 2004, cuando el presidente Leonel Fernández asume el poder por segunda vez en el 2004, encuentra una situación económica calamitosa en el país. Y además los niveles de la crisis bancaria, inmobiliaria. bancaria. La inmobiliaria fue en el Perdón, 2008. en el 2009, fue en el 2008. Esta fue producto de la crisis bancaria y demás exactamente. familiares. Claro, entonces eso trajo como consecuencia en los últimos 2 años del gobierno de ese periodo que se incrementara la delincuencia y violencia en el país. Porque habían apagones, protestas en todas partes, falta de gasolina, careticos toda la vida, la prima del dólar subió al 60 por 1, etcétera. ¿Usted estaba en Macorís cuando eso? Sí. En el 2004, ¿verdad? 2003. 2002, 2003 y parte de 2004, sí. Entonces, cuando asume el presidente Fernández el poder, la delincuencia estaba en la primera prioridad de preocupación del pueblo dominicano, como está ahora mismo, igual como está ahora, en el número 1. Ya en el 2008, luego de la aplicación del plan de seguridad democrática, porque había un plan, yo dije que el fracaso del gobierno es porque no tienen plan. El presidente ordenó un plan a una compañía extranjera, se tomó un año con nosotros diseñándolo, no con expertos de fuera, no, nosotros. Se diseñó con nosotros lo que sabíamos de policía. Y ya en el 2008, en nuestra gestión, de 2007 al 2010, en el 2008, ya CNN en español, bajo la encuestadora Mercer International, daba a Santo Domingo la ciudad más segura de América Latina. O sea, fueron exitosos los programas de la policía. Bueno, en nuestra gestión fueron los 3 años de menor victimización en el país, de menor victimización en toda la historia, en los 50 años atrás. Lo que ha ocurrido con la policía es que la policía no le da continuidad de Estado a las disposiciones. Viene un jefe con otro librito y todo lo cambia, pero han sido exitosas. Por ejemplo, en la administración del general Ney Aldrin, con Danilo Medina, fue muy buena gestión, excelente gestión, y hubo un control también de la criminalidad. Pero después eso se ha echado hacia atrás. Pero yo me refiero a los casos de desaparecidos específicamente. Específicamente es un tema muy delicado y hay una unidad de desaparecidos en la Policía Nacional que debiera darle más recursos para la investigación de esos delitos tan horrendos y que impactan negativamente a las familias dominicanas. O sea, hay un departamento en la policía Sí, específicamente para investigar casos de desaparecidos. Sí, y debe darle más recursos. General, ya no tenemos que ir, cónchale, qué pena.
Diablo, yo tengo dos preguntas. Cuidado, difíciles. Dios. ¿Por qué tiene que llamar al diablo si Dios está aquí? General, ¿cómo está Chu Vázquez en su gestión como ministro? Mi amigo Chu Vázquez, Sí, yo lamento mucho, como persona, ¿cómo así? una gran persona, un gran político, sabe mucho de política, Pero, pero en el tema de seguridad pública, yo diría que se ha quemado el pobre. mierda, atención, Chu. Porque él ha tenido malos asesores, lamentablemente. Y el presidente Luis Abinader, que reitero de nuevo, ha sido un presidente que es loable, reconocible, de que ha hecho un gran esfuerzo para dotar de recursos a la policía, de que ha tenido la voluntad política de querer hacer un cambio institucional, pero desafortunadamente ha sido mal asesorado. Y los presidentes no se equivocan, los mal asesoran. Yo siempre repito lo mismo. Un presidente no tiene que saber de medicina, porque no es médico, No. pero tiene que tener un ministro de salud pública que sepa de eso. No es ingeniero civil el presidente, pero tiene que tener un ministro de obras públicas que sea eficiente Claro. y que lo asesore bien. No sabe de economía, O sea, a Chu no lo están asesorando bien. pero él tiene que tener economistas eficientes y buenos, capacitados para dirigir la economía de la nación. No sabe de policía, porque el presidente no es policía. General, usted que pero dice que el entonces- presidente no es policía, entonces, ¿qué usted opina de esta acción del Un gran presidente error. de estar yendo todos los lunes a la Policía Nacional? Un gran ¿Y a error. usted no le hubiese gustado que Leonel fuera ya los lunes? Es que no tenía por qué hacerlo. Él me mandaba a buscar a mí, como presidente de la República, cuando había un asunto, había que explicarle a él. General, yo tengo que preguntarle esto Y obligado. escúchame, y si el presidente quería intervenir para dar un golpe de efecto, porque eso es publicitario, eso es político, eso no es porque él quiso. Eso es imitando a Bukele. Y todas las imitaciones son malas. Entonces, si él quería hacer esto para enviar un golpe de efecto mediático, en vez de ir a la policía, debió ir al Ministerio de Interior y Policía, que ahí que está el problema, no en la policía, en el Ministerio de Interior. Yo tengo que hacerle con permiso de Sí, mi sí, compañero sí. esta pregunta obligado antes de irnos, porque yo lo tengo que hacer obligado. Es difícil para un militar, para un ex jefe de la policía, quizás entrar en este tema. ¿Usted entiende que de los actos de corrupción que están acusando algunos altos mandos de la policía, entre ellos personas que fueron jefes de escolta de un expresidente, es correcto? Yo diría que todo lo que está en contra de la ley y que traiciona los deberes institucionales, la confianza institucional, debe ser investigado. Todos. No hay excepción. La ley no es selectiva. La ley es la ley para todos. Lo que sí debe respetarse es el debido proceso y la presunción de inocencia. De manera que hasta que no exista una sentencia irrevocablemente juzgada, está la presunción de inocencia y hay que respetar el debido proceso que manda la ley. Diablo, usted General. tiene, usted sabe. Usted, general, usted viene de una línea de policía. Su papá, usted y su hijo, Y mi abuelo también, su abuelo, también. y su hijo, que es coronel activo Ay, ¿cómo entraban en esa casa de que a enamorarse? y tú? que anda por el lado del nordeste. Yo le tengo una foto ahí de la familia. Copeta. Ese ¿Es el hijo suyo? El, Sí. el mayor, ese es ¿Por más viejo. qué ¿verdad? cae usted no? Ese es Rafael Guillermo. Se salió el abuelo. ¿Por qué cae usted no? Salió el abuelo. Rafael Guillermo Guzmán Chamoli. Ese es su hijo. Chomalí. Chumalí. Sí, Ese es el más viejo, ¿verdad? sí. General. Primogénito. Cuando usted asume la jefatura de la policía, según informe de la DEA y otros servicios que se han dado recientemente, se dice que ya pululaba en la República Dominicana grandes capos. No lo dice Daniel Montero. Yo estoy hablando de lo que
los informes que se han dado. Se hablaba de que Figueroa Agosto ya funcionaba para el 2007, andaba en las calles con su estructura. El que acaban ahora recientemente, que está en Puerto Rico detenido, wow, se me ve el nombre, entre otras estructuras criminales. General, y cuando usted era jefe de la policía, esas informaciones nunca llegaron Fíjate, a la jefatura. mira, el tema del narcotráfico en nuestra De gestión. César el abusador, escúchame. Sí. El tema del narcotráfico en las gestiones nuestras y anteriores no era un tema de la policía, era un tema exclusivo de la DNCD. Exclusivo de la DNCD. Por lo tanto, la policía no tenía registro, no tenía por qué tener registro de capos, ni incluso del microtráfico. Porque estaba Pero las prohibido. informaciones nada más. No, pero espérate. O sea, nadie conocía a ese señor. Eso explota en el 2009, cuando él iba a ser extraditado a Estados Unidos y se le escapó de una persecución cuando lo iban a apresar junto con un marshal. O sea, había un marshal en la patrulla. Y luego, después de mucho, un año y tanto de persecución, logramos capturarlos en Puerto Rico. De manera que ahí empezó entonces un combate tenaz. Cuando la policía entra al tema del narcotráfico, fue después de un gran hecho sangriento que ocurrió, que estremeció al país, en Paya, Baní, cuando aparecieron 8 muertos, producto de un sicariato, producto del narcotráfico, del macrotráfico. Y la policía se involucró en la investigación y determinó el caso. Habían unos oficiales de la Marina que estaban involucrados en... Era un tumbe. Y habían sicarios de la Armada, de la Marina en esa época. Y fueron todos, inclusive 2 de ellos fueron extraditados a Estados Unidos, coroneles de la Marina. Y ahí entonces la policía empezó a conocer más de este tema. Pero para la policía en esa época no era un tema de atención, porque era exclusivo de la DNCD. Como es ahora mismo, cuando el presidente toma la decisión de eliminar el DICAN de nuevo, de la policía, ya para la policía el tema del microtráfico no es un tema de atención. Lo eliminó de que por corrupción. Pero ¿qué debió haber hecho? Que es otro error del presidente, y lo digo con toda responsabilidad. Lo que él debió haber hecho es hacer una investigación en el DICAN exhaustiva, y todos los oficiales, desde el general incumbente hasta el último raso que estuviera involucrado en actos de corrupción, someterlo a justicia y votarlo de la policía. Totalmente de acuerdo con usted. Y nombrar de había nuevo. que dejar operando ese departamento. Y nombrar de nuevo a nuevos oficiales ahí con una hipervigilancia de asuntos internos para que funcionara. Además, con eso ya iba a haber un ejemplo grande que iba a tener a los policías pianitos, como dicen. Entonces, ¿pero qué pasó? La eliminación del DICAN. Porque fíjate, de conformidad con ese pensamiento, que había corrupción en el DICAN, eliminan ese organismo, pero aquí se descubrió que había corrupción en el Ministerio de Hacienda. ¿Eliminaron Hacienda? No. Ahí está preso el ministro de Hacienda. ¿Verdad? Porque no es la institución y muchos directores. Pero Ahí está eso no es Hacienda. la gente, porque la de que institución no había tiene que la dejarlo culpa. funcionando, La institución porque no lo razona. eso es lo que le quita el microtráfico en los barrios. Eso es lo que calienta. Había corrupción en el Ministerio Público. Esta persona, hay un procurador que está preso, pero no eliminaron el Ministerio Público. Entonces, eso fue una torpeza o una mala asesoría que le hicieron al presidente, que eso va a tener como consecuencia el incremento de los puntos de droga en el país y que haya el resurgimiento de las pandillas en la República Dominicana. La semana, qué bueno, señores, conversar con el general. General me debe una respuesta. Fermín. ¿Cuál? La Me del debió. cirujano. Sí. Me quedó esa, pero No. no hay problema. Él viene para Santiago. No, sencillo. Yo lo que soy ingeniero civil. Y abogado. Y abogado. Señores, nos vemos en breve. Qué chulo es conversar con el general. Quedaron muchísimas preguntas Él volverá. por hacerle, pero volverá. a mí me gustó. En el conversar otro con él. hemiciclo del Congreso me invitan. Pero seguro, nos vemos en breve, señores. Vámonos.